Saludos cordiales, profesor, compañeros. Hoy voy a hablarles a lo referente acerca de la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado, dos instituciones fundamentales dentro del sistema constitucional boliviano, pero ambas cumplen funciones diferentes, aunque se complementen en la protección al Estado y el control del uso de los recursos públicos. Empecemos hablando de la Contraloría General del Estado. Empezamos diciendo que esta institución es la encargada del control fiscal del Estado, sobre todo de todo lo que tiene que ver con los recursos públicos. Tiene una estructura dirigida por una contralora o contralor general, cuenta con subcontralorías, gerencias departamentales, unidades técnicas de auditoría. Es una entidad con autonomía funcional, administrativa y financiera. Entre sus fines, la principal finalidad que tiene es controlar el uso correcto de nuestros recursos públicos del Estado, garantizar la transparencia y la eficiencia en la administración estatal, prevenir, detectar daño económico del Estado. Entre las funciones que tiene, vamos a ver que sus principales son realizar auditorías gubernamentales, fiscalizar entidades en el manejo del presupuesto, determinar responsabilidades administrativas, civiles y ejecutivas. Algunas de sus atribuciones vamos a mencionar que tiene como emitir informes de auditoría, establecer indicios de responsabilidad, recomendar procesos coactivos y supervisar sistemas de control interno. El procedimiento de designación, el Contralor del Estado o Contralora es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional con 2/3 de votos mediante convocatoria pública y concurso de mérito. Generalmente su periodo de funciones dura de 6 años y no puede ser reelecto inmediatamente. La regulación constitucional nos dice que está regulada en los artículos 214 al 218 de la Constitución Política del Estado. También se rige en la normativa por la ley del sistema del control fiscal y la normativa interna de autoridades gubernamentales. Vamos a hablar ahora de la Procuraduría General del Estado. Esta institución no controla el gasto, sino que defiende jurídicamente al Estado. Su estructura está dirigida por un procurador o procuradora general y cuenta con varias subprocuradurías especializadas, direcciones jurídicas, equipos técnicos legales. Entre sus fines podemos encontrar que es defender los intereses del patrimonio del Estado, representar al Estado en procesos judiciales y recuperar recursos cuando existe daño económico. Otra de sus funciones también se puede mencionar, representar legalmente al Estado sin necesidad de poder especial, intervenir en procesos judiciales y administrativos y coordinar la defensa legal de entidades públicas. Sus atribuciones son iniciar o asumir procesos judiciales, intervenir en arbitrajes internacionales y emitir dictámenes jurídicos. El proceso de designación se realiza el procurador o procuradora es designado directamente por el presidente del Estado mediante un decreto supremo y su duración también es de 6 años y no puede ser designado nuevamente de forma inmediata. La regulación constitucional está regulada por los artículos 229 al 231 de la Constitución Política del Estado y también la Ley 064 de la Procuraduría General del Estado. Bien. Ahora, en conclusión, estas dos instituciones forman parte del sistema del control del Estado boliviano. La Contraloría actúa más revisando cómo se administran los recursos públicos y puede también ayudar a entender si hubo algún daño, etcétera. Pero quien hace la responsabilidad y la parte de buscar defender al Estado es la Procuraduría. Ahora, esto lo vamos a tratar de entender mejor a través de un ejemplo concreto. Les voy a hablar del caso BotTrading, que es uno de los que está ahorita más en conflicto, ¿no? A nivel nacional, lo que pasó con el tema de los contratos millonarios de YPFB con BotTrading y con Rich Pacific. Entonces, este caso no solo trata de contratos sobre combustible, sino de algo más grave como de cómo el Estado controla el uso del dinero público y cómo se protege el patrimonio estatal cuando existen sospechas de irregularidades. En el contexto quiero explicarles que Bolivia no abastece el consumo interno de diésel y gasolina, por lo tanto tiene que comprar de empresas extranjeras que son los traders. Pero como Bolivia muchas veces incumplía, no pagaba a tiempo, entonces muchos de ellas dejaron de venderle, de hacer contratos con Bolivia. Entonces Bolivia se inventó
una especie de su propio trading que se llamaba Bo Trading. YPFB creó esta empresa Bo Trading y la puso a funcionar en Paraguay. Entonces se convirtió en intermediaria para comprar combustible. Bo Trading compra el combustible y nos lo revende a nosotros, los bolivianos, a través de YPFB. Entonces, dentro de este escenario aparece la empresa Bo Trading y que comenzó a participar como intermediaria, como les decía, y luego posteriormente también se mencionó la empresa internacional Rich Pacific dentro de la cadena comercial, otro revendedor. Entonces le compramos al revendedor del revendedor del revendedor con un precio extremadamente alto. El problema surge cuando empiezan a cuestionarse sobre cómo fueron realizados estos contratos, porque estas empresas aparecieron tan solo meses antes de que se firmen los contratos y somos sus únicos clientes. Entonces, con una mínima inversión, con un mínimo cantidad de personal trabajando, lograron obtener contratos millonarios con YPFB. Vamos a hacer un poco la línea de tiempo. En el año 2022, Bolivia empezó a incrementarse la importación de combustible debido a que ya, como dije, no abastecía el consumo interno, y esto lo hacía a través de YPFB. Él era el responsable de buscar el combustible, comprarlo y distribuirlo aquí en Bolivia. Este es el punto de partida económica del caso. Ahora, en el primer semestre del 2023 apareció Bo Trading. Empieza la participación operativa de Bo Trading como intermediaria comercial en las compras internacionales del combustible que llegaba a Bolivia. Se firman acuerdos comerciales vinculados a importación de gasolina y de diésel. Luego, en el segundo semestre del 2023 hasta mediados del 2024, se ejecutaron aproximadamente 15 contratos de importación que luego van a ser observados. Los cuestionamientos principales de estos contratos fueron, en primer lugar, posible intermediación innecesaria, diferencias altísimas de sobreprecio y procedimientos poco transparentes. En julio a septiembre del 2024 surgieron las primeras denuncias públicas y cuestionamientos políticos. Los analistas vieron que solicitaron que se debería hacer auditorías internas estatales por posible daño económico al Estado. Entonces, con esto ya en octubre del 2024 empieza a intervenir la Contraloría. La Contraloría General del Estado inicia la revisión preliminar y auditorías especiales, solicita documentación contractual y financiera a YPFB, y en diciembre empieza la intervención de la Procuraduría, que lo que hace es inicia seguimiento jurídico para proteger los intereses a las personas que supuestamente son culpables. Luego, de enero a marzo del 2025, el Ministerio Público abre la investigación preliminar en La Paz por posibles delitos económicos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado. Se ordenan pericias financieras y auditoría forense. Todo el 2025 se identificaron aproximadamente 30 personas investigadas, que entre su mayoría son exfuncionarios de YPFB, operadores administrativos también de YPFB. Lo importante es que son investigados todavía no condenados. Situación actual para el 2026, el caso continúa en investigación activa, no existe sentencia definitiva y las auditorías aún determinan si hubo o no hubo un daño económico al Estado. Entonces, ¿qué papel jugó aquí la Contraloría? Cumplió un rol importantísimo porque, según la Constitución, su función es realizar el contexto externo posterior al uso de recursos públicos. En este caso, la Contraloría revisó los contratos, revisó los precios, evaluó la eficiencia económica y determinó posibles responsabilidades administrativas y civiles. Y esto es importante entender porque gracias a estos informes la Contraloría ya pudo involucrarse la Procuraduría para buscar cómo retomar este control de que no haya el daño económico al Estado, ¿ya? La Procuraduría empezó a hacer seguimiento al proceso penal, coordinó con fiscales, impulsó acciones legales y busca recuperar los recursos. Entonces, podemos decir que, en conclusión, este caso evidencia que las empresas estatales estratégicas están sometidas al control constitucional y es muy importante la coordinación que hacen entre ambas instituciones, como ser Contraloría y Procuraduría, para que se pueda defender siempre al Estado. Muchas gracias por su atención.